Buenas tardes. Habíamos hablado en otro video, en otra oportunidad, sobre el matrimonio en Colombia. Hemos dicho que había dos matrimonios, el católico y el matrimonio civil, y también de la sociedad conyugal. Hoy tenemos un tema muy importante y muy común y que va a tener seguramente muchas inquietudes en las parejas, puesto que pueden resolver muchas situaciones que espero las puedan entender y las pueda explicar. En Colombia hace muchos años existe la unión marital de hecho. Es esta convivencia de un hombre y una mujer que resuelven vivir juntos como si fuera un matrimonio y sin ningún lleno de requisitos, sin ninguna ley que los ampare ni nada, simplemente de una manera pues fácil. De ahí que hemos manejado nosotros los abogados algunos temas relacionados cuando las cosas se hacen en la misma forma que se hacen, se deshacen. Es decir, cuando son fáciles para hacer, son fáciles para deshacer. Entonces, estas personas que resuelven ir a vivirse así, sin ningún requisito, sin ninguna ley que los proteja ni nada, pues lo hacen posiblemente para evitar compromisos, para evitar tener que obligarse al futuro. Y en Colombia hay muchísimas parejas, altísimas parejas, que viven de esta manera. La ley en Colombia comenzó a funcionar, la ley 54 del año 90. Esa ley comenzó a dar ciertos derechos, ciertas obligaciones y a reglamentar de alguna manera las uniones maritales. Y después vino la ley 205, que complementó la anterior ley, es decir, la ley 979 del 2005. Son leyes que reglamentan ya la unión marital de hecho. Estas uniones es importante tener en cuenta que tienen algunos requisitos cuando se quiere formalizar, es decir, se inician sin ningún reglamento, sin ninguna ley, sin ninguna autoridad que los convoque, que les dé su aprobación. Pero con el tiempo se puede, si las personas que se unen quieren legalizar esa unión marital, pues lo pueden hacer utilizando estas dos normas, y lo pueden hacer constituyendo una escritura pública ante la notaría o un centro de conciliación, o también pueden ir ante el juez de familia para que mediante una sentencia declaren la existencia de la unión marital de hecho. Esa es realmente la garantía que les permite a esas personas ya adquirir ciertas obligaciones y derechos que pueden surgir con el tiempo. Estas dos leyes que hablábamos, la 979 del 2005 y la otra ley, reglamenta que para que se declare la unión marital de hecho se requiere que las dos personas que se van a unir, bien sean solteras, o si una es casada, por lo menos que tenga liquidada la sociedad conyugal con su matrimonio anterior, por lo menos un año antes de iniciar la convivencia. También puede ocurrir que los dos sean casados, es decir, el señor es casado, la señora es casada, tienen ya matrimonios establecidos, pero igual la ley dice, para que declaren la unión marital de esta nueva convivencia se requiere
que hayan hecho la liquidación de sus respectivas sociedades conyugales con sus matrimonios anteriores por lo menos un año antes de iniciar la convivencia. Otro requisito que se requiere para que se pueda declarar la unión marital de hecho es que esta convivencia de esta pareja debe ser mínimo de 2 años y no puede ser inferior a este término, y para poder continuar, para poder reclamar ciertos derechos, se requiere eso, que la persona que hayan tenido esos 2 años de convivencia, y luego sí, si lo desean, pueden solicitar que se les declare esa unión marital a través de notaría mediante escritura pública o ante un centro de conciliación o por medio de sentencia judicial. Pero normalmente esto no se hace porque las personas pues no están interesadas en legalizar nada. O sea, si iniciaron una vida matrimonial en cierta forma, sin ningún requisito previo, pues tampoco les interesa ir a legalizar, pero si lo quieren hacer sería de esta manera. Es curioso, pero cuando se acude al juez, especialmente en una demanda ante el juez de familia, una demanda de declaración de unión marital de hecho, es curioso que se acude allá cuando hay rupturas, cuando se acaba esa unión marital, cuando se termina, cuando ya por alguna circunstancia ya consideran que no quieren vivir más, que se han presentado dificultades, y entonces surgen ciertas dificultades de tipo económico más que todo, y sobre todo cuando dentro de esa vigencia de esa unión, que debe ser de más de 2 años, han adquirido bienes patrimoniales. Entonces puede suceder que durante una convivencia de estas sobrepase los 2 años, sean 10 años, 5 años, 20 años de convivencia, y dentro de ese tiempo han adquirido bienes patrimoniales, es decir, han comprado un apartamento, han comprado un carro, han comprado un negocio, etc. Y se requiere entonces, al terminar esa unión, porque ya consideran que no la pueden continuar por diferencias entre ellos, como incompatibilidad de caracteres y disputas, y etcétera, etcétera. Entonces dicen, ¿y estos bienes cómo los vamos a repartir? ¿Qué vamos a hacer con estos bienes? Entonces cuando se acude al juez de familia, o deben acudir al juez de familia y solicitar la declaración de unión marital de hecho. Es curioso, se pide la declaración de la unión marital de hecho, pero se pide para terminarla, no para continuarla. Distinto a un divorcio del matrimonio, el divorcio del matrimonio es para terminar ese matrimonio. Aquí no, aquí es que se declara que existe la unión marital de hecho, porque si se declara la existencia de la unión marital de hecho, entonces eso conlleva a que hay que repartir los bienes que se compraron, que se adquirieron en el tiempo en que duró esa unión marital de hecho. Y entonces se hace es para eso, para que puedan tener esa distribución. Y puedan repartirse de acuerdo con la ley. Eso es una liquidación parecida a la de la unión marital de hecho, muy parecida, y se reparten esos bienes y se termina esa sociedad, esa unión marital de hecho. Cada uno adquiere otro tipo de vida, pueden inclusive hacer otras uniones en otras partes con otras personas, y entonces se liquida. Y hay un tema muy importante en cuanto a los hijos, es que a veces cuando ambos son casados, traen hijos de sus matrimonios, el hombre y la mujer también, o uno de ellos trae hijos. Bueno, esos hijos siguen siendo de esos matrimonios anteriores y nada va a pasar con la unión marital de hecho.
Pero lo interesante es que los hijos que hayan procreado en el tiempo en que estuvieron conviviendo, en que hubo esa unión marital de hecho, esos hijos sí tienen unas características especiales. Es que para que se pueda declarar la paternidad, para que pueda decirse en la notaría que el padre es fulano de tal, o sea, el compañero permanente, se requiere que haya una manifestación expresa, como dice la ley, para los casos donde no habiendo ninguna unión ni nada, pero hay hijos de dos personas que no tienen, ni conviven, ni han sido casados, ni tienen unión marital, simplemente tienen un hijo en común. Pero se requiere que para que la paternidad, para poder demostrar quién es el padre de ese hijo, tiene que acudir el padre a la notaría para hacer una declaración expresa de que ese es hijo de él y que él adquiere esa paternidad. Igual pasa en la unión marital de hecho, porque así sea declarada la unión marital de hecho, difícilmente, como dijimos, van a hacer una escritura al futuro, sino como se explicó anteriormente, la hacen o hacen una solicitud de una demanda es para terminar esa unión. Entonces ya no hay ningún efecto sobre eso y pues los hijos que tengan, se necesita que haya esa declaración expresa para que pueda determinar cuál es el padre. Incluso que si no se hace esa declaración expresa digamos, la madre de alguna manera podía registrar ese nacimiento a nombre de su compañero, él podría demandar para solicitar que esa paternidad no se la adjudiquen porque no estaban casados. Eso es diferente al matrimonio. En el matrimonio se consideran legítimos los hijos dentro de la vigencia del matrimonio y se legitiman los hijos que tengan antes del matrimonio. Entonces, mientras que en la unión marital no ocurre eso. Entonces, esa es una situación muy importante que la deben tener en cuenta, que pues para el manejo de los hijos. Luego también hay la responsabilidad de los alimentos y todo lo que conlleva pues a la convivencia. Entonces esta es una situación, digamos, muy importante para que las personas que están en estas condiciones de una vida así, en una unión de estas, o la legalicen, o si no la legalizan, por lo menos en el momento que se termina, si no hay bienes, si no hay hijos, si no hay nada, pues igual se deshace como se hizo. Pero habiendo bienes es cuando ya se presentan las dificultades y entonces ahí es cuando se requiere hacer esa demanda, porque ya pues ir a declarar ante notaría o ante una comisaría de familia pues ya no se justifica. En cuanto a las pruebas que se requieren para la declaración de la unión marital de hecho, son las mismas pruebas que se utilizan para cualquier proceso civil, laboral, penal. Es el mismo derecho probatorio, es decir, pruebas testimoniales, son pruebas documentales. Ahora con sistemas modernos pues hay videos, hay cámaras, hay muchas formas de probar esa unión marital de hecho, y se requiere pues que las pruebas sean contundentes para que surtan los efectos. Muchas gracias y hasta luego.